Todo esto porque de alguna manera replica en las condiciones clínicas del paciente. Entonces, vamos a tratar las proteínas. Miren, la gran diferencia de las proteínas es justamente que, a diferencia de los carbohidratos y de los lípidos, tienen nitrógeno. La única fuente de nitrógeno para el organismo humano son las proteínas. Entonces, ojo, primer concepto, las proteínas son la única fuente de nitrógeno. Porque lo demás es parecido. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Ustedes saben muy bien las enzimas como funciones catalizadoras, ¿no? La estructural, las proteínas forman parte del colágeno, queratina, las contráctiles formando parte de actina, miosina, la función transportadora formando parte de la hemoglobina, albúmina sérica que transporta muchos nutrientes, inclusive drogas, medicamentos, hormonas, etc. La defensa, los anticuerpos que son tan importantes hoy en día, la parte hormonal, la insulina, la hormona de crecimiento, que son hormonas proteicas, ¿no? Y los receptores de neurotransmisores, de hormonas y también virales. Porque recuerden, hablando del COVID, ¿no? El receptor AC2 es de origen proteico. Entonces, las proteínas están estructuradas de tal manera que su diseño permite el funcionamiento del cuerpo normal. Lo que pasa es que a veces se aprovechan de circunstancias los factores agresores. Y el control de la expresión genética, porque en base a la síntesis o no de una proteína se altera la función. Recuerden que el organismo digiere 60 a 100 gramos diarios de proteína. Eso es lo que ingerimos normalmente. Se suman, además, proteínas endógenas, o sea, las proteínas que derivan de los jugos digestivos, de la descamación celular, y suman más o menos, miren, 35 a 200 gramos que se suma a la ingesta, digamos, diaria. Entonces, solo se pierden por las heces, como dije la vez pasada, 6 a 12 gramos de proteína o sus productos correspondientes a 1 a 2 gramos de nitrógeno. Una parte se absorbe, otra parte se elimina. Perdón un ratito. Bien, ¿se ve la gráfica? ¿Se ve? ¿Me repiten, por favor? No, doctor, no se puede. ¿No se ve? No, doctor. Listo, ok, ahorita lo pongo. Ya, ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces estábamos que del total de proteínas que se ingiere, no todo se absorbe, siempre se elimina una buena cantidad. Estos son conceptos generales de que uno trata de recordarles a ustedes cuando se define oligopéptidos de 2 a 10 aminoácidos, cuando se define polipéptidos de 2 a 100, de 10 a 100 aminoácidos y cuando recién engloba el concepto de proteínas, más de 100 aminoácidos. Estos son puntos de corte, ¿no? Que son muy arbitrarios. Y también la clasificación por su forma, por su solubilidad, por su composición, por su densidad, por su carga, ¿no? Son diferentes maneras de clasificar a las proteínas. Acá lo que vamos a tratar es de seguir la misma secuencia. Así como hemos seguido la secuencia de los carbohidratos, cómo se digieren, se convierten en monosacáridos y cómo se absorben, y las grasas del mismo modo en ácidos grasos y glicerol, acá vamos a ver
la secuencia de las proteínas, su digestión, su absorción, su transporte, su utilización, en qué terminan los aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a seguir hoy en día. Entonces, comencemos por la digestión. Del punto de vista esquemático, didáctico, la digestión de las proteínas se clasifican en 3 fases. La fase gástrica, la fase pancreática y la fase intestinal. Vamos a describir cada fase. Acá hay que tener en cuenta desde el comienzo que de la dieta hay un origen exógeno que da una proporción de cantidad de proteínas, pero también hay un origen endógeno. Entonces se suma el origen exógeno al origen endógeno para pasar estas 3 fases de la digestión de proteínas. Ahora, acá es importante que ustedes recuerden que participan enzimas. Y estas enzimas son hidrolasas. Ustedes por eso llevaron el capítulo de enzimas. Hidrolasas que participan de la digestión de proteínas. Son endopeptidasas y exopeptidasas. Dentro de las exopeptidasas están las aminopeptidasas y las carboxipeptidasas. O sea, de acuerdo a cómo hidrolicen con la cercanía al grupo amino o con la cercanía al grupo carboxilo. Entonces, en la fase gástrica es muy importante tener en cuenta 2 componentes. El primero es el ácido clorhídrico. Fíjense cómo el ácido clorhídrico actúa como proteolítico y como inactivante. Proteolítico, ¿por qué? Porque a la acidez que tiene, desnaturaliza las proteínas. ¿Qué significa desnaturalización de las proteínas desde el punto de vista bioquímico? Significa ruptura del enlace de hidrógeno. Miren, ¿eh? Ruptura del enlace de hidrógeno. O sea, del nivel secundario de las proteínas. ¿Y qué significa desnaturalización de las proteínas desde el punto de vista fisiológico? Significa quitar la función a las proteínas. Entonces, cuando uno habla de actividad proteolítica, habla de la desnaturalización de las proteínas. Es bacteriostático además y muy importante para que active al pepsinógeno, que es la otra parte, el otro componente de la fase gástrica. Si no hay acidez, no hay activación del pepsinógeno a pepsina. Muy importante. Y el ácido clorhídrico, por supuesto, por el pH tan bajo, inactiva a la amilasa proveniente de la boca. Bien, esta fase gástrica entonces es importante no solamente por el ácido clorhídrico, sino por la pepsina. Pepsina que es activada por el ácido clorhídrico. La pepsina A, la mayor, se activa pH ácido, degrada enlaces peptídicos de aminoácidos aromáticos, generada a partir de una proenzima. ¿Cuál es la proenzima? Pepsinógeno. Pierde 44 aminoácidos a partir del amino terminal por autoactivación o por autocatálisis. Si bien libera aminoácidos y polipéptidos, su importancia radica en que ellos estimulan a la colecistoquinina. ¿Qué quiere decir esto? Que la fase gástrica, además de iniciar la degradación de proteínas, al liberar aminoácidos y polipéptidos, estimula a la colecistoquinina. Ojo, esto es muy importante que recuerden en este momento. Ahora, la fase gástrica, por supuesto, tiene varias variables que influyen. Por ejemplo, está la gastrina, las células de la mucosa gástrica por estimulación vagal, estimulan la gastrina. Y la gastrina, pues, estimula las células parietales y estimula las células principales. ¿Qué producen las células parietales? El ácido clorhídrico y el factor intrínseco para la B12. ¿Y qué más estimula? Las células principales, que activa el pepsinógeno en pepsina con la presencia del ácido clorhídrico y forman la pepsina. 2 componentes importantes de la digestión de proteínas, el ácido clorhídrico y la
pepsina. Es muy importante recordar esto en este momento. Entonces, si el ácido clorhídrico es importante, tenemos que recordar desde el punto de vista químico cómo se produce el ácido clorhídrico. Miren, como toda célula, la célula parietal degrada glucosa en condiciones aeróbicas, ¿no? Al degradar glucosa en condiciones aeróbicas, forma CO2 y agua. Ustedes saben, a través del ciclo de Krebs, pues se forma CO2 y agua. Pero ¿cuál es la importancia de la célula parietal? Al encontrarse con CO2 y agua, la célula parietal tiene riqueza de una enzima que es la anhidrasa carbónica, que no se encuentra en cualquier tejido. La anhidrasa carbónica permite unir el CO2 y agua en ácido carbónico y esto fácilmente desviarse a formar hidrógeno y bicarbonato. En forma paralela, el hidrógeno por un lado y el bicarbonato por otro lado siguen destinos diferentes, pero al final sus productos se unen. Por ejemplo, seguimos paralelamente, el bicarbonato se acumula en la parietal, sale a sangre, pero al salir a la sangre, para mantener el equilibrio de aniones dentro de la célula parietal, entra el cloro. Entonces, esto es lo que se llama desplazamiento de cloruros, ¿no? O fenómeno de Hamburger. Entonces, el cloro entra y el cloro, como un anión, capta un catión. ¿Qué catión capta? El potasio. El potasio lo jala hacia afuera y justamente al jalar hacia afuera encuentra al hidrógeno que se intercambió, ¿no? Por el potasio. Entonces, el hidrógeno está afuera, encuentra al cloro, ¿no? Y forma el ácido clorhídrico. De esta manera se forma esta famosa, como dicen los fisiólogos, bomba de protones, porque aquí hay gasto de energía. Es una bomba de protones que produce ácido clorhídrico. Esta es la secreción del ácido clorhídrico. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas, por favor? Sharon, ¿o no hay preguntas? Está claro, doctor. Muy bien, Sharon. Si la delegada lo dice, es porque está claro. Basta. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente fase, la fase pancreática. La fase pancreática no significa que la digestión se lleve a cabo en el mismo páncreas. Significa la participación importante del jugo pancreático que llega al intestino, al lumen. Porque el contenido gástrico llega al lumen intestinal, donde se conjuga con el jugo pancreático. Entonces, donde la participación del jugo pancreático es importante, por eso se llama fase pancreática. Y ustedes saben que el jugo pancreático desemboca en el conducto de Wilson, ¿no? Y es rico en endopeptidasas y carboxipeptidasas, ¿no? Todas se activan en la luz intestinal. Tenemos la enteropeptidasa, ¿no? Que es una enteroquinasa secretada ¿dónde? Por las células epiteliales, que activa el trixinógeno, eliminando 6 aminoácidos del grupo aminoterminal, ¿no? Y la tripsina, que se autocataliza y luego activa a las demás, la quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, ahí bien. Entonces, el jugo pancreático además tiene un inhibidor de la tripsina. Acá está más claro. Esta enteroquinasa es la que activa el trixinógeno. Pero la pregunta es, ¿quién activa a la enteroquinasa? La que activa a la enteroquinasa son los ácidos biliares. ¿Y quién aumenta la secreción de ácidos biliares? Es la colecistoquinina. ¿Recuerdan la colecistoquinina cómo es que se estimulaba ante la digestión de proteínas en la fase gástrica? Ya, la colecistoquinina secreta más bilis, ácidos biliares activan a la enteroquinasa y la enteroquinasa activa al trixinógeno en tripsina. Y la tripsina activa al resto de las enzimas del jugo pancreático, la proelastasa en elastasa,
el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, ¿no? Y la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Entonces, esta fase pancreática influyen pues muchas enzimas, la secretina, que estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato, la colecistoquinina, que hemos dicho que estimula la secreción de enzimas inactivas, y la enteropeptidasa, que es la enteroquinasa, que hidroliza al tripsinógeno y comienza la activación de la tripsina para la activación del resto de enzimas, ¿no? Este es un cuadro que le refiere bien claramente las enzimas, las proenzimas, miren, las proenzimas, el activador, el punto de acción que está específicamente acá, ¿no? Aminoácidos aromáticos, la arginina lisina, el triptofano, fenilalanina, metionina, leucina y así sucesivamente. Bien, y la tercera fase es la fase intestinal. La digestión gástrica y pancreática generan un 60% de oligopéptidos entre 2 y 8 aminoácidos. Y esta va a ser la manera más importante como las proteínas se absorben a nivel intestinal. La superficie intestinal es rica en aminopeptidasas A y N, así como dipeptidasas que terminan la degradación de los aminoácidos, de los oligopéptidos, ¿no? Entonces, y los di o tripéptidos con prolina y hidroxiprolina son absorbidas directamente. Entonces, ojo, miren cómo en este cuadro está bien claro el lugar donde actúan, la enzima que participa y el sustrato producto. Es bien claro cómo es la reacción enzimática que genera productos que son sustratos de la siguiente reacción. Este es un cuadro similar en donde ustedes tienen las endopeptidasas inactivas, las activadas, ¿no? Acá pueden ver, y cómo hay especificidad por las enzimas, ¿no? Por el grupo de aminoácidos básicos, aromáticos, alifáticos, neutros y básicos. Entonces, cuando se digieren las proteínas, se absorben generalmente como oligopéptidos, tripéptidos y dipéptidos. También se absorben como aminoácidos, pero ¿qué pasa? Acá requieren energía, acá no. Acá, al igual que la glucosa, sodio, requieren aminoácidos sodio y eso requieren que saquen el sodio. Por eso que la bomba de sodio-potasio funciona de igual manera acá. Entonces, cuando uno digiere proteínas, se absorben generalmente y más fácilmente como tripéptidos y dipéptidos. Entonces, cuando uno busca una buena absorción en una nutrición enteral, por ejemplo, uno utiliza no proteínas complejas, utiliza oligopéptidos, utiliza triglicéridos de ácido graso de cadena media, así como hemos conversado la última vez, y utiliza polímeros de glucosa para que sean más fácilmente absorbibles. Por eso es que todas las soluciones enterales tienen ese tipo de estructura. Ya dentro del enterocito existen peptidasas que terminan su degradación hacia aminoácidos, que se juntan con todo el pool de aminoácidos que vienen directamente del transporte con gasto de energía. Y de ahí se transportan hacia las vellosidades capilares. Entonces, si hablamos de la digestión, es el concepto. Convertir moléculas complejas en moléculas simples para que sean absorbibles. Y ustedes pueden ver en la luz intestinal los polipéptidos, donde actúa la pepsina a partir del estómago, como el páncreas brinda el jugo pancreático que termina la degradación y cómo los oligopéptidos son degradados en el borde en cepillo por aminopeptidasas, endopeptidasas, dipeptidasas y el aminoácido ingresa, pero generalmente como dipéptido y tripéptido por difusión facilitada, porque el ingreso de aminoácidos solos implica la participación del sodio que obliga
a gastar energía en la bomba de sodio-potasio para sacar el sodio y mantener indemne este sistema de transporte. Por eso es que es más fácil que se transporte como tripéptidos y dipéptidos. Bien, acá tenemos un resumen de la digestión de las proteínas de la dieta y absorción de sus aminoácidos. La digestión deja aminoácidos libres y péptidos pequeños absorbidos por sistema de transportes estereoespecíficos, péptidos que hidrolizados por las peptidasas de la mucosa hasta aminoácidos libres llegan a la sangre, porque los aminoácidos llegan a la sangre directamente. Por tal, sirviendo el glutamato y la glutamina para energía propia del enterocito. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte de aminoácidos pasan a la sangre, pero la que en parte es capturada por el enterocito es el glutamato y la glutamina, porque ellos son dos aminoácidos que son importantes como fuente de energía para el enterocito. Fíjense ustedes cómo los recién nacidos pueden absorber proteínas enteras de la leche de vaca, de la leche en general, por la mucosa intestinal, ocasionando a veces alergias, ¿no? Y eso sucede con la leche de vaca, por supuesto, no con la leche materna. Bien, entonces, esta absorción de aminoácidos y dipéptidos es importante comprender. Los aminoácidos, pues, libres y pequeños péptidos son absorbidos por el intestino. Aunque la gradiente de concentración es favorable, se requiere siempre un transportador. Todos los aminoácidos requieren un transportador, ¿no? Los transportadores de sodio dependientes son los que gastan energía. Eso lo hemos visto fundamentalmente en el intestino. Pero existen hasta 7 transportadores de grupos de aminoácidos neutros, aromáticos y aminoácidos. Y estos son los aminoácidos pues considerados esenciales y no esenciales. ¿Por qué los llamamos esenciales y no esenciales? Pues esto va a depender si el organismo es capaz de sintetizarlos o no. Si no es capaz de sintetizarlos, obliga al ser humano a ingerirlos en la dieta. Por eso se llaman esenciales. Pero si es capaz de sintetizarlos, se llaman no esenciales. Esto no significa que estos no esenciales sean más importantes que los esenciales. Ambos aminoácidos son esenciales en realidad. Pero esta clasificación hay que mantenerla, ¿no? Porque así está en la mayor parte de la literatura. Por el hecho de que obliga al ser humano, y esto es importante, a ingerirlos, a incluirlos en la dieta. Y esta es una regla mnemotécnica para incluir a los aminoácidos esenciales. Acá dice claramente feliz, le hizo metetribais, o sea, fenilalanina, lisina, leucina, isoleucina, metionina, treonina, triptofano, valina. La arginina ya no se considera tan esencial, pero aún así la capacidad de síntesis, al igual que la insulina, no es suficiente. Entonces se mantiene ahí, ¿no? Enfatizando que estos dos aminoácidos son sintetizados en el cuerpo, pero no de manera adecuada. Entonces, por eso que están ahí todos los aminoácidos esenciales. Bien, estos aminoácidos esenciales se absorben entre 60 y 100 gramos de aminoácidos cada día. Aproximadamente el 40% son no esenciales. Ojo, un buen porcentaje. De ellos, 12 gramos corresponden al más importante, el ácido glutámico. Ya vamos a ver por qué. El glutámico se absorbe muy lentamente debido a que en el enterocito se le somete a una transaminación. Es decir, parte del glutámico es utilizado en el mismo enterocito. Por ello se absorbe como alanina y produce cetoglutarato, que es responsable. Ya vamos a ver cómo el glutámico se convierte en alanina y produce cetoglutarato.
Y este es responsable de las necesidades calóricas del mismo enterocito. Luego ayuda a la absorción de otros aminoácidos. Acá lo importante es recordar y reconocer que el enterocito tiene como principal fuente de energía aminoácidos. Es una excepción. Pero desde el punto de vista académico, la principal fuente de energía es la glucosa, salvo ciertas excepciones. Bien, y si hablamos de aminoácidos, miren cómo hablamos de aminoácidos glucogénicos, aminoácidos gluco y cetogénicos y aminoácidos cetogénicos, según produzcan glucógeno y cuerpos cetónicos o solamente cuerpos cetónicos. Ya vamos a ver eso cómo es. Y acá además tenemos quiénes son no esenciales y quiénes son esenciales. Miren qué bueno, qué buen cuadro, ¿no? Donde uno siempre recordar que es semiesencial la arginina. Entonces, los aminoácidos que están en el cuerpo forman un fondo metabólico común o pool de aminoácidos. Estos dependen de un origen. ¿Cuál es el origen del pool de aminoácidos? La absorción intestinal, o sea, la dieta. Pero estos aminoácidos se pueden sintetizar en el hígado. Y además, estos aminoácidos pueden provenir de la degradación de proteínas tisulares, porque nosotros estamos en pleno recambio de proteínas tisulares. Este es el origen. ¿Y los aminoácidos se utilizan en qué? O se sintetizan en proteínas o producen energía en determinadas circunstancias que no es lo habitual, o sintetizan compuestos nitrogenados no proteicos. Las proteínas no se almacenan, tienen un destino final que les permiten o sintetizar proteínas o producir energía o sintetizar compuestos nitrogenados no proteicos. Y esta lámina les da una idea total de lo que vamos a señalar con las vías metabólicas. Porque miren, el pool de aminoácidos, el fondo común de aminoácidos, viene de una fuente exógena, aproximadamente de 70 gramos al día de proteína dietaria, ¿no? Que viene de la digestión y la absorción, pero también viene de la síntesis y degradación. Y el exceso de aminoácidos siempre hay, porque no se almacenan. Y este fondo común provee, pues, suficiente sustrato para convertirlo en proteínas, ¿no? O compuestos nitrogenados no proteicos. Miren, ¿cuántos compuestos nitrogenados son no proteicos? Colina, purina, porfirina, adrenalina, creatinina, ¿no? Purina, tiacina. Son una serie de compuestos nitrogenados que requieren nitrógeno. Y la principal fuente de nitrógeno, ¿quiénes son? Las proteínas, fuente de nitrógeno. Si las proteínas no van a ser utilizadas como para la síntesis de proteínas o compuestos nitrogenados no proteicos, se degrada. Y para degradarse, fácilmente tienen que deshacerse del nitrógeno de manera aislada. Porque recuerden, la gran diferencia estructural entre las proteínas, los carbohidratos y las grasas es que las proteínas tienen nitrógeno. Entonces no se pueden degradar igual que las grasas. Las grasas se degradan igual que los carbohidratos. Llegan al ciclo de Krebs formando acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Acetilcoenzima A. Pero las proteínas, para llegar a eso, tienen que deshacerse del nitrógeno. Y por eso que hay vías especiales de deshacerse del nitrógeno. La transaminación, la desaminación. Y esto va a originar, pues, que se formen compuestos intermediarios que vayan al ciclo de Krebs, pero deshacerse del nitrógeno que va finalmente a la urea y que se elimina por orina. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de la formación de urea, qué es lo que pasa con la transaminación, la desaminación, para que ustedes comprendan cómo las proteínas no se almacenan. Recuerden, no se almacenan, se utilizan siempre. Y cuando no se almacenan, se degradan.
y cuando se degradan tienen dos estructuras. A grandes rasgos, el nitrógeno por un lado y la cadena carbonada por otro lado. El nitrógeno sigue una vía y la cadena carbonada sí puede seguir la vía de los carbohidratos y las grasas. Pero el nitrógeno tiene un gran problema. ¿Cómo eliminar el nitrógeno? Se elimina al final como urea. Eso quiere decir que cuando yo ingiero gran cantidad de proteínas, debo eliminar teóricamente gran cantidad de urea, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de hablar de proteínas. Bien, entonces, y este catabolismo de proteínas y aminoácidos implica hablar de un equilibrio, ¿no? O sea, las proteínas corporales se degradan en aminoácidos, ¿no? Se degradan. Pero muchos aminoácidos son reutilizados y los que no son utilizados son degradados. Y acá viene la desaminación, la transaminación, la formación de urea. Entonces, esta es la parte importante que hay que comprender acerca de las proteínas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Doctor. Es Bien. Entonces, y ahí viene el concepto de balance nitrogenado. Yo les he pasado unas copias, digamos, de una parte de un texto nuestro para que ustedes entiendan perfectamente algunos aspectos del metabolismo. Y uno de ellos es la que está acá, el balance nitrogenado. Cómo las proteínas no son almacenadas. Sus niveles en células se regulan por el equilibrio entre la síntesis y la degradación, no almacenamiento. Es decir, balance entre anabolismo y catabolismo. Esto se conoce como balance nitrogenado. En el adulto normal, la ingesta de nitrógeno es exactamente equilibrada por la excreción de nitrógeno por orina y heces. En niños en crecimiento y en mujeres embarazadas, el nitrógeno ingerido debe superar al que se excreta. Por eso es que el exceso retenido se utiliza para síntesis de nuevos tejidos y en este caso se habla de balance nitrogenado positivo. Y por otro lado, en los casos de desnutrición proteica, en procesos febriles severos, en la diabetes no controlada, en ciertas neoplasias, etcétera, se excreta más nitrógeno que el que se ingiere. Esta situación corresponde a un balance nitrogenado negativo. Bien, entonces, es lo que vamos a tener hoy día. Ya hasta el día de hoy, día tengo una reunión en posgrado. Entonces, vamos a tener la clase para la siguiente vez. Vamos a completar el siguiente martes. El lunes tienen clase de porfirinas y pirimidininas y el martes conmigo. Y recuerden que el sábado tenemos el examen nocturno, como ustedes han confirmado. ¿De acuerdo? Recuerden que el examen no tiene la misma disposición del número de preguntas, son 20 preguntas, pero la pregunta 1 no necesariamente es para todos, recuerden. ¿Ya? La pregunta 1 puede ser en el otro un examen en la pregunta 3 y la pregunta 3 puede ser la pregunta 15. Entonces, ojo, hay variedad de preguntas. No porque desconfíe de ustedes, sino porque tengo que tener las medidas de seguridad. Yo confío en que todos van honestamente a responder el examen y van a estar mejores que en el primer examen. Eso es lo habitual en el curso de bioquímica. ¿Alguna pregunta, Melissa? No, todo está claro. Bien, entonces, Melissa, el sábado es a las 9 de la noche, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bien, entonces ya tengo las preguntas completas, voy a ordenarlas, voy a cambiarlas y voy a ver, ha salido el sol, eso significa que puedo ordenar algunas preguntas todavía, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces ahí quedamos, ¿ya? Cuídense, siempre cuidarse.
Recuerden que ustedes son jóvenes, no van a tener posibilidad de vacuna todavía. Analicen bien lo que está pasando. Miren cómo la ciencia choca con la política, ¿no? O es utilizada por la política. Interpreten bien, usen las estadísticas y recuerden que existen mentiras pequeñas, mentiras grandes y las estadísticas también. ¿Ah? Ok, nos vemos chicos. Chao. Está Muchas gracias, doctor. Hasta luego.